Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. La técnica del mosaico, por los primeros conocimientos que se tienen, parece que fue en Asia, en la zona de Irán, Irak, en Mesopotamia más o menos, en esa zona. Para hacer mosaico hay que tener un dibujo claro, lo que es un plano, porque sobre todo si son mosaicos muy complicados, figurativos, pues tienen que tener un diseño ya con detalle, con colores y con todo lo demás para saber lo que quieren hacer. La mayor parte de la piedra que se utiliza es caliza. A veces se utilizan mármoles, pero muy pocos, porque el mármol para cortarle a martillo es muy complicado. La gama de colores, aquí en el mosaico de Aquiles hemos llegado a contar hasta unos 50 tonos distintos. Los demás pues suelen tener entre 6, 8, 12 los geométricos y otros pues con 4 se hace el mosaico con blanco, negro, rojo y amarillo. Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos viajando en una suerte de máquina del tiempo hacia el pasado. Vamos a viajar casi 1600 años. Nos encontramos en el Parque Arqueológico de Carranque, en la provincia de Toledo, aquí en el corazón de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a quien tengo que dar las gracias por la ayuda para poder hacer este programa. Es un viaje muy especial. Ahora escuchábamos en la voz de Domiciano Ríos, mosaísta, uno de los expertos más importantes. Hablaba de los mosaicos que hay en La Olmeda, en Palencia, y que queremos recuperar un poco, ¿no? Esa antigua entrevista que yo le hice hace años, para presentar uno de los grandes protagonistas que vamos a tener en este programa especial de Ser Historia, porque van a ser los mosaicos, la historia de los mosaicos, los temas que reflejan, cómo se hacen, el simbolismo, la magia que hay en definitiva alrededor de todos ellos. Será solamente uno de los muchos temas que vamos a tratar en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en el Parque Arqueológico de Carranque, un yacimiento que se descubrió en el año 1983, ahora vamos a contar la historia, y que nos va a servir para viajar a esa época tardorromana, a los siglos IV, V. Vamos a retrotraernos en el tiempo casi 1500 años para descubrir cómo era la vida en una villa romana, cómo era la economía en una villa romana, y también su evolución, ¿no? Y el impacto que tuvo a lo largo de diferentes momentos de la historia, hasta la Edad Media, y también en el presente, ¿no? Porque de alguna forma la historia del yacimiento sigue vivo en la actualidad, y es lo que hace que hoy compartamos este programa con un montón de amigos que han venido aquí al centro de visitantes del Parque de Carranque, a quien les quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros compartiendo su pasión por la historia, y a quien les pido un aplauso también de bienvenida para todos nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, se nos cae aquí la esposa de Materno, pero nosotros estamos todavía bien de pie, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado en un lugar, ¿no? tan histórico y con este virtuosismo del que vamos a hablar, que son los mosaicos romanos. Fíjate que hemos comentado a veces, ¿no?, en el cronovisor y en Ser Historia en general, muchísimos aspectos del mundo romano, sobre todo relacionado con los dioses, la mitología, sus supersticiones, pero no habíamos hablado de algo que es fundamental, ¿no?, que es el mundo de las teselas, que en el fondo yo me gusta bautizarlo como el arte para pisar, que normalmente el arte es para ver, pero no tanto para pisar. Bueno, pues esa cosmovisión que tenían los antiguos romanos, para ellos la belleza era esencial y se rodeaban de esa belleza, en este caso, en esta villa de Materno, que es una auténtica joya y que ha sido descubierta, pues como suele pasar con muchos de los tesoros, de casualidad. De forma casual. Pero esa casualidad nos ha permitido presenciar pues una auténtica joyita, que es esta villa de Materno.
Desde luego que sí. Además, lo escuchábamos antes en la voz de este mosaísta de Domiciano Ríos. Es una técnica, podríamos decir casi que el antecesor del pixelado, ¿no? Que es una imagen hecha con píxeles relativamente grandes que cuando tú te alejas se reconstruye el cerebro, reconstruye la imagen de una forma totalmente absoluta y transmite ese mensaje, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de mosaicos, para mí es importante porque no solo tiene una parte decorativa, sino también una parte muy simbólica. En el fondo, lo que hacen los mosaicos es contar historias, contar ideas, decorar espacios, pero además transmitir mensajes. Y no es lo mismo un mosaico figurativo, donde, en fin, hay escenas mitológicas y muy importantes para desarrollarlas, casi siempre basadas en las metamorfosis de Ovidio y en algún otro de los libros antiguos, pero también están esas figuras geométricas, florales, que es verdad que nos está transmitiendo, por una parte, una belleza, pero también ese mensaje. Y muchas veces el mensaje, en función del lugar donde esté colocado ese mosaico, no es lo mismo un mosaico en unas termas que un mosaico en una casa que un mosaico en una villa. Nos está transmitiendo también un tipo de información. Y mucha de esa información, Nacho, tiene que ver con el elemento apotropaico, es decir, son también figuras geométricas para proteger la vivienda. Ya sabemos que los romanos eran muy supersticiosos y que, evidentemente, en esta villa también tenía que tener un larario. Luego lo comentaremos con más detalle, pero se sabe la ubicación donde pudo haber estado ese larario, y por lo tanto ese culto a los dioses lares, a los dioses penates, pero también los mosaicos, ya digo que toda esa geometría, todas esas sombras, esos volúmenes, en fin, estaban hechos para transmitir un tipo de historia. Es verdad que a veces se nos ha pasado desapercibida por muchos motivos, pero sobre todo darnos cuenta que estos mosaicos eran una cosmovisión de lo que creían, de lo que pensaban y de lo que hacían los romanos. Desde luego que sí, y es lo que vamos a descubrir a lo largo de este programa, junto con muchos otros temas, pero aquí en el Cronovisor vamos a dedicarlo, junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta, a los mosaicos. Como siempre, Jesús, tenemos preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha con la que nos invitas a viajar en esta ocasión? La fecha es el 23 de julio de 1983. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, me has traído, imagino por la fecha, al momento del descubrimiento del primer mosaico aquí en lo que a la postre será, ¿no?, el yacimiento arqueológico de Carranque. Apártate un poco porque tampoco queremos que Samuel, que es el protagonista que tenemos delante, nos vea. No queremos ahí perturbar el paso del tiempo para no interferir en la historia, pero estamos siendo testigos de ese momento, ¿no? Estamos siendo testigos, efectivamente. Este agricultor que estamos viendo con su arado es Samuel López Iglesias y estamos viendo su cara de asombro, evidentemente. No es la primera tesela que él ha encontrado, días anteriores arando ya ha empezado a encontrar algún vestigio de que algo había, pero justo en la mañana de este día, del 23 de julio, es cuando empiezan a ocurrir cosas que él no sospechaba, y mira tú por dónde, pues el arado era un poco como la herramienta para desenterrar lo que allí estaba oculto, que en el fondo era una cápsula del tiempo, era todo un cronovisor lo que teníamos allí. Y entonces, lo bueno de este hallazgo es que él mismo luego lo contó posteriormente cómo fue el suceso, y por eso tenemos muchísimos detalles. Él habla de que bajo la paja del rastrojo ve esas teselas sueltas, en principio, y va encontrando pues trozos de lo que él empieza a adivinar que podría ser un mosaico, y efectivamente con un palo pues empieza a escarbar un poquito, diciendo, bueno, no voy a meter aquí el arado, no va a ser escarbar, ahí sí que se podría decir escarbar, ¿no? Cuando yo estudiaba en la Universidad de Valladolid historia antigua y hablaban los excavadores, que alguno decía, no, está escarbando, no, está excavando. Una cosa es escarbar, que es lo que está haciendo ahora Samuel, exactamente, de una forma más... Está con un palo, un poco con la mano, quitando lo que es la arena del suelo, y efectivamente, poco a poco va viendo que esas teselas van teniendo una forma, se van ampliando y, oh sorpresa, y yo diría que, oh milagro, que lo que está apareciendo ahí es ni más ni menos que ese primer mosaico, porque luego evidentemente va a haber muchos más, pero ese primer mosaico que es el de las metamorfosis. Y las metamorfosis,
podemos luego comentar determinados detalles, es lo que está basado en ese famoso libro de Ovidio titulado así, Las Metamorfosis, donde son elementos mitológicos que, en definitiva, lo que ya estaba indicando es que esa villa era de alguien importante, porque los mosaicos, otra de las características que tienen es el estatus social. En fin, en función de la grandilocuencia, de la extensión, de la estesela, no es lo mismo las gordas, las pequeñitas que las cúbicas. Todo eso estaba indicando ese estatus social. Y ese fue el momento donde él, evidentemente, llama a sus hermanos, vuelven con azadones y ahí sí que empiezan a hacer una labor un poco más exhaustiva. Y, pues, por supuesto, al poco tiempo ya los arqueólogos se dieron cuenta del gran hallazgo, y un año después es cuando empiezan ya las primeras excavaciones, y poco a poco pues ha dado el resultado que nosotros hemos visto hace un rato. Desde luego que sí, es un lugar realmente increíble, que invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este parque arqueológico de Carranque, para poder disfrutar del mismo viaje en el tiempo que estamos realizando nosotros con este programa especial. Jesús, vamos a compartir nuestro viaje con Irene Mañas Romero. Ella es profesora de Historia Antigua de la UNED. Irene, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. ¿Qué tal el cronovisor? He visto que antes tenías ahí problemas con los auriculares, la máquina del tiempo ahí te ha Ha sido lamentable, sinceramente. Los engranajes. Los engranajes, no, pero todo queda perfecto. Muy bien. Irene, lo comentábamos ahora, ¿no? La importancia que tienen los mosaicos como un medio de comunicación. Es decir, no estamos hablando de un medio de comunicación como la cadena SER para muchas personas, para las masas, pero es cierto que todo lo que se grababa, todo tenía su significado, todo tenía su... más allá incluso, ¿no? de la idea de la decoración, de que fuera hermoso, de que no fuera hermoso, realmente era un lenguaje, ¿no? de comunicación. Desde luego, sobre todo en esta época tardo-antigua, yo creo que podemos decir que hay una enorme capacidad de estos mosaicos de transmitir, y una enorme voluntad de transmitir mensajes, para mí, sobre todo de autorrepresentación, ¿no? Estos señores de estas grandes villas tenían un enorme interés en mostrar un mundo en el que ellos se sentían muy cómodos, ¿no? Un mundo que les pertenecía, un mundo en el que ellos se presentan como esos grandes dominus que son, con esas grandes propiedades que tienen, representándose valerosos, ¿no? en luchas físicas y en luchas emocionales, representando su riqueza, representando sus mujeres, representando todo ese mundo que tienen alrededor, ¿no? Entonces, en estas villas ese lenguaje es muy evidente. Hablamos también en otros espacios, hablamos de representaciones del cosmos, por ejemplo, ¿no? Hablamos de planetarios, hablamos de signos del zodiaco, hablamos de infinidad de cosas, de espectáculos, carreras de caballos, todos esos espectáculos que ellos mismos financiaron, ¿no? durante muchísimo tiempo. Es decir, son escenarios claramente autorrepresentativos, que van mucho más allá de ese lenguaje puramente decorativo que a veces pensamos ver. Sí, cuando hablamos de esos mosaicos figurativos, sobre todo, porque los geométricos y los florales también tienen su porqué, y luego lo comentaremos, pero dentro de los figurativos hay como dos modalidades. Por una parte, escenas reales, en algunos casos batallas, pero la mayoría de las veces suelen ser escenas mitológicas, donde se representan a dioses o a héroes, y entiendo que estaba directamente relacionado, pues primero con las creencias, en este caso del Dominus, del que era dueño de esta villa, pero también buscaban lo que decíamos antes, ¿no? Un tipo de lenguaje. No solo era decir, mira qué bueno soy y qué rico para hacer este tipo de mosaicos. Si no recuerdo mal, creo que había 22 mosaicos en la Villa Materno. 22 ¿no? espacios, cuales, sí. Claro, fíjate, 22 ni más ni menos. Pero el que se representaran escenas mitológicas dependía mucho el lugar donde estuviera ese mosaico para intentar dar ese mensaje. No es lo mismo que estuviera en el salón, que estuviera en el comedor. Bueno, hay una cierta especialización. No podemos decir que siempre se elijan determinados temas para determinados espacios, pero sí que hay una especie de preferencia, de tendencia. Por ejemplo, se habla de unos mosaicos más claramente eróticos, no en el sentido de erotismo puramente, sino amorosos, no más vinculados a espacios de tipo privado, otros en espacios más públicos, pero bueno, sí que puede haber en ese sentido, ¿no? Lo importante, yo creo, aquí es hablar de estos mosaicos, por qué se elegían, ¿no? ¿Qué es lo que estaban buscando en ellos? Pues estaban buscando, por un lado, yo creo que dos cosas principalmente. Por un lado, esa
cuestión de autorrepresentarse. También en ese sentido, por ejemplo, en el mosaico de la muerte de Adonis, vemos al Señor que se está autorrepresentando con esa valentía física, este mosaico que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Representándose con esa valentía física, luchando contra el jabalí, ¿no? Esto nos indica un valor físico y moral con el que se enfrenta a la vida. Y por otro lado también tenemos muchos temas literarios, ¿no? Porque esa mitología es también literaria. De hecho, por ejemplo, en el Satiricón hay un pasaje muy gracioso que nos dice: oye, dejad ya de hablar de la literatura que hay en los mosaicos, porque yo lo que quiero es cenar, ¿no? Sois unos pesados y no paráis de hablar, ¿no? O sea, es decir, estos mosaicos que aparecían en estas salas son también un pretexto para entablar diálogo, para hablar de las referencias literarias que tienen detrás. Es decir, tienen un mundo muy rico también de toda esa paideia, de todo ese mundo cultural que estos señores tenían detrás. Una pregunta que yo tengo de curiosidad. Hemos estado visitando ahora parte de la villa, de la casa de Materno, con todos esos mosaicos, esos temas de cacería, esa metamorfosis de Ovidio, y claro, es una especie de imagen de propaganda de la familia, en este caso de Materno. Aquí lo tenemos aquí también, con sus olivas y sus uvas y absolutamente todo lo necesario para hacerse un hombre de poder y de bien. ¿Quién iba a estos lugares? Es decir, de alguna forma tendría que ser un lugar medio público, por lo menos entre sus amigos, porque dejarlo ahí para que nadie lo viera realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Desde luego, ese concepto público-privado que tenemos nosotros hoy de las residencias no es así, ¿no? Y de hecho hay muchos textos también que nos hablan de cómo los amigos, es verdad que hay una graduación, no todo el mundo entra a los cubícula, pero sí que hay muchos amigos que entran a esos cubícula y contemplan esos espacios. Es decir, no es un espacio exclusivamente privado para dormir y desvestirse, y esa intimidad que nosotros desde el siglo XIX entendemos como que es lo que se realiza en las casas, ¿no? Y dentro de los mosaicos que estamos hablando, porque es verdad que es un mundo para mí fascinante y que en el fondo no deja de ser una propaganda doméstica, porque eso indica el estatus, ¿no?, del dominus, el poder y muchísimas de esas circunstancias, incluso es una tarjeta de presentación al final, ¿no? Yo creo que es un poco como decir a todos los que le visitaban, pues aquí estoy, esto es lo que tengo y esto es lo que creo, ¿no? Con lo cual no deja de ser pues una especie de chulería del momento. Pero una de las cosas que me llaman la atención, de las muchas que me llaman la atención de esta Villa Materno, una es el mosaico donde se representa al dios de las aguas, a Océanos, lo cual no es muy habitual, parece ser, en otros mosaicos, y el mosaico de la muerte de Adonis en el Triclinium, donde no aparecen los nombres de los dioses, los nombres de los seres mitológicos, se puede deducir evidentemente, pero sin embargo sí que hay dos perros donde aparece el nombre, y entiendo que esos dos perros correspondían a Materno. Pues efectivamente, no tenemos el nombre del propietario, no tenemos el completo el nombre del propietario, no tenemos los nombres de los dioses, no están escritos en inscripciones, pero sí probablemente tenemos los nombres de los perros de ese propietario que quiso inmortalizar, ¿no? No es único este caso, fijaros, en un mosaico en Córdoba, que se llama el mosaico de Thalassius, aparecen también los nombres de dos perros, Láteras y Nimbus, y aquí tenemos a Leander y a Titurus, ¿no? Que son... Ya estamos dando ideas para futuros nombres de perros, si alguien le quiere poner un perro de Materno. Sí, más allá de Bobby. Sí. Sí. Mira, fíjate, siempre hablamos de León y de Egipto en el programa. Me viene ahora a la cabeza una tumba del reino antiguo, pues de hacia el 2400 antes de Cristo, donde aparece también el dueño con el nombre de los perretes. Tiene 3 perretes y aparecen ahí los 3 con él. Uno se llama Blanco, el otro Negro, el otro Rápido. O sea, son como adjetivos adscritos un poco a las propias cualidades, ¿no?, del perro. Uno de los mosaicos quizás más emblemáticos de la villa de Materno es esa representación de océano, la idea del mar, pero más en un concepto de divinidad, no que él a lo mejor viniera del norte o del sur y echara de menos la playa y colocara ahí una divinidad marina, no tiene nada que ver, ¿no? Pues probablemente no, tiene más que ver con esa prosperidad, esa fecundidad de los océanos, del agua, de las tierras, de las aguas fecundas. De hecho está rodeado de peces, él tiene crustáceos, tiene esas pinzas de crustáceos, tiene esas algas, o sea, lo que está intentando representar es esa abundancia, ¿no? Tiene un sentido muy simbólico la presencia de océanos ahí. Además en un espacio que probablemente le llegaba de alguna forma, no sabemos exactamente cómo, pero le llegaba algún tipo de agua que formaba una película
película por encima, y entonces se veían los colores muy vivos y esa especie de movimiento, ¿no?, de las aguas, entonces se vería por dentro a océano saliendo así, y sería una imagen verdaderamente bonita. Es verdad que ahí hay ese tipo de temas aparecen muchas veces en espacios de agua. O espacios termales, por ejemplo. Es espectacular, Jesús, porque los colores son muy vivos, ¿eh? Yo no sé si tendréis, imagino que sí, controlada, ¿no?, la cantidad de colores que han aparecido. Escuchábamos al principio, en la introducción del programa, a Domiciano Ríos hablando de la cantidad de colores que se utilizan, por ejemplo, en la Olmeda, pero en definitiva parece que no, pero las piedras de caliza, bueno, se pueden ir policromando, se pueden ir coloreando, y esto permite una gama muy amplia para esos píxeles, ¿no? Los que ya tenemos una edad, empezamos ahí con los 16 colores, ¿no? Luego los 128 era ya la caña de España, y desde luego los romanos, pues hace más de 1600 años, bueno, guardaban un número de colores muy amplio para poder hacer este tipo de imágenes, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, estos talleres de mosaicistas, pues lo que hacían era probablemente seleccionar esas piedras naturales. Ahora mismo, mira, aprovecho y meto una cuña. Estamos trabajando junto a la profesora Virginia García Antero en un proyecto para identificar los litotipos de estas piedras, para saber de dónde vienen, si son de proximidad, si los traen de otros sitios, ¿no? Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, pues entonces ellos seleccionaban estos colores y luego los iban colocando donde iba quedando adecuado, ¿no?, para trazar todos esos dibujos. Y hay una gran variedad de materiales, no solo probablemente de canteras o de áreas cercanas, sino también pues esos restos de talla de otras cuestiones que se quedaban por hacer, que se cortaban, y aquí se aprovechaba todo, ¿no? El reciclaje es importantísimo. Sí, en el mundo antiguo esa economía circular es fundamental. Si nos tenemos que imaginar cómo se hacía un mosaico, pues como se hacía, la pregunta es sencilla, ¿no? Imagino que a partir de una idea haces un boceto, con cómo se realiza luego ese trasvase a partir del boceto, del lugar en donde lo tengas grabado, en un pergamino, en una lasca de piedra, donde sea, y lo llevas al suelo. Esto es una parte, pero efectivamente hay que pensar incluso en antes, ¿no? Ajá. ¿Cómo preparamos el suelo para tener esto, ¿no? ¿Cómo damos de estabilidad, cómo damos impermeabilidad a ese suelo? Pues todo eso lleva un proceso que nos cuenta Vitruvio, que es un arquitecto, y él nos cuenta, luego no siempre lo encontramos exactamente así reflejado arqueológicamente, pero nos cuenta que hay hasta tres capas de diferentes composiciones y diferentes grosores preparados para dar estabilidad e impermeabilidad a ese espacio. Claro, porque la humedad enseguida hace que eso se vaya bombaleando efectivamente. Y se levanta. Y entonces, después de esos tres estratos, que se llama statumen, rudus y nucleus, se pone una capita muy fina de cal, y ahí se va pintando se va esbozando ese dibujo, ¿no? Ese dibujo que efectivamente tendríamos yo pienso que pueden ser telas, yo pienso que sería lo más factible que fueran telas, pero es verdad que podían ser otros soportes, y se va pasando ese dibujo, se va escalando ese dibujo a esas superficies tan grandes. Y a partir de ahí habría una persona que se dedicaría probablemente a hacer las partes geométricas, a pasar esas partes geométricas al espacio a decorar, y luego otra persona que haría los dibujos figurativos, ¿no?, que son más complejos de hacer. Incluso se conservan algunos restos en el que están ya pintados, o sea, hay una pintura que luego va a guiar a la otra persona que se va a poner tesela por tesela a decirle qué color tiene que introducir en cada espacio, ¿no? Y todo eso está bastante tasado. No sabemos luego cómo sería en cada uno de los talleres de todas las partes del mundo, pero hay oficios especializados en esto y los conocemos a través de un documento muy interesante, que es el Edicto de Precios de Diocleciano del año 301, en la que nos habla de los distintos oficios relacionados con este musivario. Y además tengo el precio, según la profesión, porque estamos hablando de 6 profesionales, ni más ni menos, para hacer un mosaico. El que más cobraba era el que hacía el boceto. El que hacía el boceto era ni más ni menos que 175 sestercios. ¿Y eso en euros cuánto es? Un pastor. Dejado como estaba. Te podías dar un buen banquete de fin de semana. No está mal. Luego estaba el siguiente, que es el que lo pasaba al suelo. Es decir, ya tenías el boceto, y qué bonito y tal. Bueno, podía ser como bien dice Irene, pues lo pones en el suelo. Ese solo ya cobra 75 sestercios, que no está mal tampoco para la época. Luego estaba el musivarius, que era el que ponía las teselas, 60 sestercios.
Luego ya estaba el de la albañilería, el que tenía que reordenar muy bien todo aquello para que no se ensuciara, otros 60 sestercios. Bueno, el que preparaba la mezcla, el mortero, 50 sestercios. Y por último, el que ya preparaba las teselas y ya le daba el toque final, también con otros 50 sestercios. Todo esto, como bien decía Irene, a raíz de este decreto de Diocleciano, porque se dieron cuenta que esto era muy decorativo, pero también muy lucrativo, y había que recompensar a todas aquellas personas que tenían esta capacidad especial para hacer los mosaicos. Sí, imagino que los anuncios serían, ¿no?, a los talleres en la calle, a tanto el metro cuadrado de mosaico, ¿no?, al final, sí, ¿no? Como ahora, no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado absolutamente no ha cambiado nada, ¿no? Irene, hay una pregunta que me llama mucho la atención. Dentro de estos mosaicos, es verdad que los había mosaicos cinegéticos que muestran escenas de caza, pero también estaban los mosaicos cinéticos, es decir, aquellos que tú miras fijamente y parece que las teselas se mueven, entras como una especie de estado expandido de conciencia, y eso se hacía adrede, y aquí en concreto en Carranque hay uno de ellos. Sí, es un mosaico, es el mosaico del vestíbulo. Son mosaicos creados un poco para generar movimiento en el espectador, ¿no? Tú no te quedas ahí parado. El mismo diseño te lleva a moverte, a circular los espacios, ¿no? Eso es lo que se denomina, la investigación ha denominado mosaicos cinestésicos o cinéticos, y tenemos uno en el vestíbulo, ¿no?, que es una especie, es lo que se llama una roseta de triángulos curvilíneos, se llama así, tiene un procedimiento además para hacerse bastante chulo, y además en el centro, ligando un poco con lo que decías antes, tendría probablemente a una medusa, probablemente, o algún tipo de figura apotropaica, ¿no?, de protección de los espacios justo cuando uno accede a esa casa. Claro, ya que has hablado de la medusa, hemos visto también muchos nudos de Salomón, hemos visto muchas esvásticas. Evidentemente tiene una función decorativa que decíamos, pero por lo que yo tengo entendido, siempre hay en muchos de estos elementos un matiz protector. Por ejemplo, cuando aparecen nudos, como el nudo de Salomón, es como que cerraban el paso a las energías malignas. Cuando hay laberintos, atrapan el caos, y cuando hay estrellas o rosetas, parece que evocan un orden celestial. Yo no sé si eso es por la intencionada, o también es verdad que, como estamos hablando de mosaicos ya del siglo IV, ya de una época un poco tardía, a lo mejor ese simbolismo o ese sentido de protección se fue perdiendo con el tiempo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, eso forma parte de una tradición fosilizada desde 3.000 años, 3.000 años anterior, ¿no? Cuando tú has hablado de esos primeros, cuando hemos escuchado a esos primeros mosaicos de Babilonia, de Irán, esa tradición decorativa existe, y está eso fosilizada. Yo creo que ya en este momento, pero incluso antes, ¿no?, ya no queda ese o puede quedar ese recuerdo, pero no se ponen específicamente por eso, ¿no? Son símbolos considerados positivos, pero no creo que todos los mosaicos se llenen de eso, precisamente por esa razón, ¿no? Son mosaicos que incluso probablemente existen plantillas para hacerlos, ¿no? Claro, todos esos motivos. Sí, no, un poco partíamos de la base de que no hay nada casual. Evidentemente los romanos sabían muy bien lo que hacían, y había que rentabilizar muy bien a los que ponían las teselas, de lo que estamos diciendo, que 6 profesionales, ni más ni menos. Entonces yo creo que se buscaba un poco eso, y en verdad no es lo mismo en una villa agrícola, donde las escenas que más abundan, por lógica, son escenas de vendimia, escenas de caza, escenas de labores de campo. No olvidemos que esta era una villa donde se dedicaba sobre todo pues a las viñas y al aceite, ¿no? Entonces, muchas de esas escenas mitológicas, casi con total seguridad, hace mención a los hábitos, a la profesión que se dedicaba a esta villa. Bueno, en esta villa tenemos más un lenguaje de tipo figurativo, pero fíjate, aquí a nuestras espaldas tenemos perdices, ¿no? Que debe haber por aquí bastantes perdices. Hay perros de caza, o sea, sin duda siempre hay una relación con ese mundo. Es verdad que hay otras villas, por ejemplo el Saucedo, que también está aquí cerca, que tiene la villa de Rielves, tienen otros mosaicos más directamente relacionados, por ejemplo, con labores agrarias, con la propiedad de espacios de agricultura, ¿no? Con esas villas. Incluso hay representación de los propios edificios de las villas, desde donde a veces reconstruimos cómo pudieron ser los volúmenes de este tipo de espacios arquitectónicos, ¿no? En cualquier caso, los mosaicos, ya para ir acabando, Irene, era una forma de realizar arte, de comunicar mensajes bastante costosa, ¿no? Lo hemos escuchado ahora en palabras de Jesús, en esos decretos que había ya en la antigua Roma, lo que nos está hablando de una calidad extraordinaria en la figura de Materno. ¿Cuándo empezó a decaer el empleo
de los mosaicos y sobre todo imagino también por la aparición de nuevos soportes, de nuevas técnicas, de materiales más económicos y a lo mejor más espectaculares, porque un mosaico, a lo mejor ya en aquella época, en el siglo V o VI, se decía, bueno, pues es que queda más bonito poner las paredes de colores, que tengo aquí un vecino que me lo pinta de maravilla y por la mitad de precio, ¿no? Pero esos son también modas, formas de pensamiento, evoluciones culturales, es muy difícil de decir, pero ¿cuándo empieza a decaer el uso de los mosaicos? Yo creo que en el mundo romano la decadencia de ese arte musivario va en consonancia con la decadencia de los espacios que le han dado lugar, ¿no? Entonces, con la decadencia de las villas eso termina. De todas formas, sí que me gustaría decir que el mosaico no ha sido lo más rico. No es el mosaico, a pesar de lo que pudiéramos pensar por la complejidad de hacer esto, por esa complejidad técnica, porque en el mundo antiguo la mano de obra es muy barata. Entonces lo que es caro son los mármoles, son los suelos de mármol, con esas grandes piezas geométricas que también habría muchísimas en nuestro Palatium, en el Palatium de Carranque. Pero bueno, en la península ibérica a partir del siglo VI ya no se conservan. Se conservan algunos parches de mosaico con los que se intentan solventar problemas de estática de algunos mosaicos precedentes, pero ya no hay grandes construcciones. Muy bien, es un tema fascinante. Yo he aprendido un montón de cosas sobre mosaicos. Mira que los he pisado a veces, pero no sabía tantas. Es broma. El arte que se pisa. El arte que se pisa, desde luego, como decías, Jesús, al principio. Ha sido un verdadero placer. Irene Mañez Romero, profesora de Historia Antigua de la UNED. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y Jesús, crononauta, Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más, como decimos siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, y no olvides que los mosaicos vienen de las musas, de las 9 musas, y que una de ellas es la que nos inspira, que es la musa Clio, la musa de la historia. Gracias, claro, Nacho. Sí. Muchísimas gracias. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Pues un día en mitad del rastrojo, en una zona que no estaba de huerta, había estado de cereal, pues encontré una tesela. Vi una piedrecita como esta es blanca, pero la que yo vi era negra. Y me llamó la atención por eso, sobre el amarillo de la paja, ver algo negro. Empecé a mirar, a escarbar por la paja, y ahí entre la paja pues encontré otra tesela, otra más, un trocito de mosaico, otro trozo, 3 o 4 trozos juntos. Digo, ya está, aquí está. Aquí lo arranca el arado, ¿no? Y entonces, bueno, pues con un palo que llevaba empecé a arañar en el suelo, arañando, y 10 centímetros. 4 dedos, toqué el mosaico. Y entonces, pues bueno, pues me fui corriendo a la huerta a buscar a mis hermanos, llamé a uno al que estaba, Juan María, vente conmigo, que encontró un mosaico, y dije, no me digas que sí, que encontró un mosaico, y fuimos pues con un azadón, hicimos unas catas, y por todas partes donde hacíamos un agujero había mosaico, ¿no? Continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde el Parque Arqueológico de Carranque, en Toledo. Hemos comenzado el cronovisor hablando de mosaicos. Escuchábamos ahora la voz de Samuel López, quien descubrió ese 23 de julio del año 1983 el primer mosaico en un corte de Castilla-La Mancha Televisión. Y desde luego que fue un gran descubrimiento, un gran hallazgo para poder poner en valor uno de los enclaves, yo creo, más importantes que hay en la península, no solamente de esta etapa tardorromana, sino de toda la historia también de Roma.
Amador Pastor, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Amador Pastor es el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo primero, muchísimas gracias, consejero, por la invitación para poder hacer este programa hoy con tantos amigos. No os he preguntado, ¿estáis disfrutando? ¿Estáis pasándolo bien? No os oigo, ¿estáis disfrutando? Así me gusta, que seáis obedientes. Bueno, pues escuchábamos ahora, ¿no? Samuel López contaba ese momento del hallazgo. Qué alegría. Tú eras muy joven, ¿no? Sí. Eras muy joven, no fuiste 3 testigo años. directo. 3 años. 3 años. Bueno, pues fíjate, con 3 años, ¿quién te iba a decir que tiempo después ibas a ser el consejero, ¿no? Y un poco el cuidador de este patrimonio tan hermoso? Imagino que no con este ejemplo, ¿no? Pero con otros a lo largo de tu mandato. Qué alegría ser el protagonista secundario, o por lo menos estar en ese marco de este tipo de hallazgos, pero también qué miedo por todo lo que se viene encima a la hora es que hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y eso ya no solamente es parte del propio descubridor y del dueño de la tierra, sino también de las autoridades, ¿no? Sí. Es una responsabilidad muy grande, muy hermosa, pero muy grande también, ¿no? Lo del miedo lo acabo de percibir ahora mismo. Sí, ¿no? Sí. Me quedo más con la parte de la ilusión. Lo decías muy bien. A ver, Castilla-La Mancha tiene muchísimo patrimonio y es una responsabilidad. Más que un miedo, es un compromiso de darle cumplimiento, pues, al mandato que los ciudadanos decidieron hace ya 10 años, que este equipo de gobierno, pues, empezásemos a gestionar la comunidad autónoma. Y a mí me ha tocado recientemente el área de cultura, y como dices, pues una gran responsabilidad que creo que con acierto estamos haciendo, sobre todo porque escuchamos a la ciudadanía, que creo que es la pieza clave en las políticas culturales en este sentido. Decías que hace 42 años se descubrió esto, yo tenía 3 añitos, ni imaginarme que estaría aquí, pero ya mi apellido apunta manera. Yo soy Amador Pastor Noeda, otro de los yacimientos muy importantes romanos en nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, volviendo a lo que decías, la responsabilidad es grande, y esto sobre todo pues revierte en un fuerte compromiso con inversión. No hay otra forma de atenderlo, y es verdad que a los parques, yacimientos, monumentos visitables, a todo nuestro patrimonio histórico, a todos los bienes que tenemos en la región, pues evidentemente siempre va a ser escaso el presupuesto que le pongamos, pero lo más importante es dar pasos hacia adelante y sobre todo convertirlos en un recurso de conocimiento. Eso está claro, y aquí los historiadores han dado prueba de ello, del potencial de conocimiento que tiene, y luego sobre todo también es una fuente de riqueza para nuestra comunidad autónoma si lo vinculamos al turismo. Y fíjate, te has adelantado un poco a una pregunta que yo tenía aquí anotado, lo tengo aquí, no me lo estoy inventando. Hoy el patrimonio es una herramienta económica. Eso. También, desde luego, ¿no? Quizás en España tenemos que cambiar el chip. Es un poco lo que hemos comentado y llevamos no denunciando, ¿no? Es una afirmación que decimos, yo creo que en las 17 temporadas de Ser Historia, que no somos conscientes de la importancia, quizás cultural sí, ¿no? Pero la importancia económica que tiene este tipo de hallazgos, este tipo de descubrimientos, que no solamente es poner en valor un lugar, compartirlo con la ciudadanía para que lo comprendan, primero pues la gente más local, ¿no? Pero sobre todo es una herramienta económica para poder trabajar y bueno, pues conseguir recursos para luego hacer otras cosas, o incluso invertir en los propios yacimientos, ¿no? Y de impacto para toda una comarca, porque claro, finalmente genera un gran número de visitantes, también de trabajadores, y tiene influencia sobre no solamente una localidad, no solamente sobre Carranque. Y en eso estamos trabajando ahora fuertemente, sobre todo para hacer que la actividad económica, fundamentalmente el turismo, sea del propio siglo XXI, que encontremos espacios cómodos, espacios sostenibles, que haya eficiencia energética también en nuestros edificios, que encuentren una confortabilidad aquí todos los visitantes, y sobre todo que tengamos cada vez más número de visitantes. ¿Y cómo se consigue eso? Pues evidentemente también enlazando con la parte de los más pequeños, los escolares. Nos está funcionando muy bien todos los sistemas de realidad virtual y aumentada que estamos metiendo en nuestros parques y yacimientos, porque queremos crear en nuestros más jóvenes, en los más pequeños, ese gusto por conocer la historia y sobre todo por conocer también los recursos de proximidad. Ellos son los mejores embajadores que podemos tener, y los datos hablan por sí
solo, es uno de el parque más visitado que tenemos en Castilla-La Mancha. El año pasado tuvimos 18.000 visitantes y como digo, es una fuente de riqueza para toda una comarca, pero sobre todo una esperanza también para tener un hilo conductor sobre el que luego se pueden desarrollar muchas actividades económicas más allá de lo que es lo que da de sí el parque. Además, desde el punto de vista visual, lo hemos estado hablando, ¿no? Los mosaicos tienen ese elemento tan atractivo, podemos decir que se vende solo, pero esas nuevas herramientas como las gafas de realidad virtual, que es extraordinario. Estoy muy familiarizado también por mi trabajo en Madrid Artes Digitales de este tipo de tecnologías y desde luego que ayudan. Es una herramienta del futuro, pero y además muy en conexión con las nuevas generaciones, ¿no? Que a la gente mayor le puede sonar un poco más extraño o no está muy familiarizado con ello, pero a los más pequeños, a los enanos y enanas, pues les ayuda, ¿no? a interactuar casi con estos lugares, ¿no? Es muy motivador para ellos, sobre todo porque además hay 2 personajes animados y alguien puede decir, habéis caído demasiado en la infantilización del vídeo. No, todo lo contrario. Lo hacen elementos muy motivadores para los pequeños, sobre todo por la dinámica de narración de la historia, pero para la gente adulta, para la gente mayor, es que descubres la grandeza de lo que fue esto en la época romana. Ves una elevación de los espacios, de los monumentos. O sea, es prácticamente, como digo, una vivencia en muchos sentidos para todos los públicos. Y evidentemente lo tienes que hacer muy motivador y muy atractivo, y qué mejor hacerlo que con personajes, pero sobre todo está muy trabajado y muy documentado. Queríamos ser muy fieles también a esa parte histórica que nos contaba muy bien Irene hace unos minutos, pues para que luego te enganche a descubrir nuevos elementos que tenemos. Y por suerte puedo decir también para todos los que nos estén oyendo que esto es una dinámica para todos nuestros parques en Castilla-La Mancha, que no es exclusivo solamente de Carranque, y esta es la apuesta, como digo, que estamos haciendo. Además es el parque en el que más estamos invirtiendo. Tiene un problema de accesibilidad y lo habréis visto hoy, estamos en plena restauración de ese puente, por lo tanto va a tener 2 vías de acceso muy importantes que también facilita pues que la gente pueda venir aquí y se sienta muy agradable, y no solo un ratito, que pueda pasar un día completo. No, desde luego, porque además es un espacio muy grande. La vuelta que dar es relativamente cortita, al final es cómodo llegar hasta aquí y te permite disfrutar, lo decías ahora, Amador, consejero de Educación, Cultura y Deporte. Es mucho, ¿no? Son muchos otros, ¿no? Los lugares que hay en la comunidad de Castilla-La Mancha en donde se puede disfrutar de este tipo de actividades y sobre todo de poner en valor la cultura, la historia, la arqueología, en definitiva el arte, todo, ¿no? Lo que envuelve un poco la esencia de este propio programa. Sí, además es uno de los objetivos que estamos trabajando desde la consejería. Estamos intentando crear un circuito que permita a los ciudadanos descubrir un parque, pero rápidamente buscar el enlace con el siguiente parque o con la red de yacimientos que tenemos o monumentos visitables. En definitiva, lo que queremos es ofrecerle a todos nuestros turistas pues ese circuito completo, que además son muy diversos. Hablabais de la similitud que podemos encontrar entre Noeda, El Saucedo y Carranque, pero tenemos multitud de ejemplos que, como digo, pueden hacerte profundizar en conocimiento, pero sobre todo disfrutar, y de entornos totalmente diferentes, desde las llanuras hasta las montañas más agrestes, en el que también encontramos yacimientos. Y como digo, pues se trata de seguir trabajando, de seguir invirtiendo, pero sobre todo que se siga hablando. Somos una comunidad autónoma además muy bien comunicada con Madrid, con comunidades tan importantes como Andalucía, Extremadura, Valencia. En definitiva, queremos atraer todo esto y que nuestro turismo, que no puede ser de playa porque no tenemos playa, pero sí que lo queremos asentar en nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio paleontológico, que también es muy importante. Y de eso se trata. Y como decía anteriormente, hemos hecho muchísimas campañas también vinculadas a la Feria Internacional de Turismo, pero por la parte que a mí me corresponde, creo que estamos cumpliendo muy bien el papel de protección y sobre todo de difusión de nuestro patrimonio. Es como te decía anteriormente, es el mandato que tenemos, no tenemos otra cosa que hacer. No, desde luego, yo creo que el trabajo está siendo muy, muy bueno y merece la pena. Antes invitábamos a todos los oyentes de Ser Historia aquí en la cadena Ser
que se acerquen, los que no lo conozcan. Está muy cerquita de Madrid, apenas 45 minutos, 50 minutos, y desde luego que merece la pena acercarse a descubrir esta villa de Materno con unos de los mejores mosaicos. No vamos a poner niveles, pero desde luego están en el top 3 de los mosaicos que hay en España, para poder disfrutar de esa historia de Roma, de esa historia tardo-imperial, y en definitiva la historia de nosotros mismos, ¿no, consejero? Porque quizás una de las, ya como última pregunta, como última reflexión, la razón última, ¿no?, que tiene que haber para la conservación de todo este patrimonio es que no deja de ser una seña de identidad nuestra, ¿no? Bueno, es una seña de identidad nuestra y no es un patrimonio exclusivo nuestro. Es decir, a nosotros nos ha tocado vivirlo en una época determinada, pero un legado tan antiguo tenemos obligación de preservarlo para los que vienen detrás de nosotros, y además incluso dar ejemplo, como decía anteriormente. Creo que sería negligente desatender la riqueza de lo que hemos encontrado aquí hace 42 años y no echarle valor para conservarlo, restaurarlo y ampliar. Y sobre todo, lo que decimos, no lo trabajamos solamente por los que hoy estamos viviéndolo aquí, lo estamos trabajando por los que tienen que venir después a seguir este legado, incluso a mejorarlo y a enriquecerlo. Con lo que nos ha tocado vivir, a mí me ha tocado la era de las tecnologías y me tocará implementar esa realidad virtual y aumentada. ¿Qué pasará dentro de 100 o 150 años? El consejero que se pueda sentar aquí en la SER, en SER Historia, para contar qué le ha tocado vivir. Te digo que es gratificante, y ojalá todos los que me estén escuchando pudiesen tener el privilegio que yo ya estoy teniendo, sobre todo por compartir el orgullo de ser de Castilla-La Mancha, el orgullo de estar en este gobierno y al frente de esta consejería, y sobre todo de poder transmitir a todos el patrimonio que tenemos aquí. Desde luego que sí. Amador Pastor Noeda, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por la invitación a Ser Historia para poder hacer este programa aquí en el Parque Arqueológico de Carranque, y como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por ser tan generosos también a la hora de crecer en conocimiento. Soy consejero de Educación y me gusta también que desde la radio y programas como este también, además de hablar de cultura, hablemos de conocimiento. Muy necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Es una villa romana. El origen que tienes de villa romana, hay estructuras de época alto imperial, siglo I, segundo después de Cristo, pero lo que parece que el auge del yacimiento es en época tardorromana, a finales del siglo IV, que ahí tenemos en uno de los mosaicos incluso el nombre conocido de uno de los propietarios, que es Materno, y parece que es una villa tardorromana. De momento parece que todo lo que apuntan los datos, que la riqueza de la familia procede de la producción de aceite. Y a principios del quinto, mediados del quinto, se construye el edificio palacial, que parece que hay una ruptura con las modas tardorromanas del tipo de villa clásico. Y luego ese edificio, como te decía, ahí sí que vamos a encontrar luego ocupación visigoda, ¿no? Hay ocupación también islámica, medieval cristiana, también en época moderna parte del edificio se reutiliza como ermita rural, pero lo que tenemos centrado la época principal de ocupación es eso, es época tardorromana, finales del cuarto, principios del quinto. Escuchábamos a Rubén Pérez, arqueólogo, en una entrevista que hicimos en este programa, en Ser Historia, en el número 342, a través de los podcasts de Ser Podcast. Ahí podéis escuchar la entrevista completa. Fue una entrevista que hicimos hace 10 años, ahora, 2015, hablando de Carranque. Yo Carranque lo conocí siendo director de Revista de Arqueología. Publicamos un artículo en portada. Ya en aquella época era
pionero, ¿no? Todo el trabajo que se estaba haciendo aquí de reconstrucción en 3D. Estamos hablando, ahora nos parece todo muy, muy cotidiano, muy normalizado, ¿no? Pero hace más de 20 años muy pocos proyectos, ¿no? Habían incorporado este tipo de recreaciones para dar a entender, ¿no? Y tener en la cabeza cómo es la reconstrucción de un emplazamiento de este tipo, pues con la riqueza, ¿no? La propia riqueza a partir de los vestigios que han llegado hasta nosotros. En los próximos minutos aquí de Ser Historia vamos a hablar con Virginia García. Ella es catedrática de arqueología de la UNED y también está a cargo de la dirección científica de este parque arqueológico. Virginia, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. Virginia, lo primero, hemos estado hablando durante todo el programa de villas romanas, de Materno, que lo tenemos aquí, que se nos está cayendo cada 2x3 con uno de los perretes, la Oca y su mujer. Si tuviéramos que definir una villa romana, ¿cómo podríamos definirla brevemente? Pues una villa romana es muy fácil de entender si pensamos, por ejemplo, en fincas, en quintas o en cortijos, ¿no? Eran los principales centros de explotación del territorio fuera de la ciudad y que se encargaba de extraer los recursos agropecuarios, en el caso del territorio, ¿no? Como el que nos ocupa de Carranque. Estaban formadas por lo que son los dominios, las tierras, también podía estar incluidos bosques, pastos, y dentro de estos dominios, que podían ser de enorme envergadura, seguramente el de Carranque de esta época tardorromana sería enorme en dimensiones, con centenares de hectáreas, y podían ser fincas mucho más modestas, ¿no? También. Dentro de estos grandes dominios había estructuras, los aedificia. En el caso de Carranque conocemos muy bien parte de estos aedificia, que es la casa de Materno, que es la vivienda del propietario y de su familia en este sentido extenso, y también tenemos conocimiento de una serie de estructuras que tienen que ver con la parte rústica, con las labores agrícolas de explotación del territorio, de fabricación. Conocemos bien, afortunadamente, gracias a algunas excavaciones que realizamos en el año 2007 y 2008 y de los estudios que pudimos hacer, la parte de elaboración fundamentalmente de aceite, una almazara. También conocemos puntualmente se elaboró vino, una bodega, pero hay muchísimas otras estructuras vinculadas pues con el almacenaje del cereal, con las labores de reparación de los instrumentales agrícolas, etcétera. Es una unidad, yo creo, desde el punto de vista arqueológico, muy válida para conocer la economía, ¿no? O sea, la economía, la vida cotidiana, la religiosidad, salvando todas las distancias, con todas las comillas del mundo. Sabemos que en algunos también hay necrópolis, o sea, es una especie de ciudad-estado, ¿no? Dentro de lo que es la Hispania romana de aquella época. Este tipo de villas permiten todo eso, ¿no? Un registro de conocimiento de muchos estratos diferentes de la cultura, ¿no? Sí, son centros que nos permiten tener un enorme conocimiento de la historia romana, ¿no? Está por una parte el mundo urbano tan rico y tan interesante, y el mundo rural, que al fin y al cabo era la mayor parte del territorio. El territorio se explotaba no solo a través de las villae, hay otros muchos tipos de asentamientos que no siempre fueron villas, ¿no? En el caso de Carranque fue una villa. Entonces es verdad que nos permite conocer una parte fundamental, que es el de la propia explotación, la dedicación agropecuaria, en el caso de villas que están cerca del mar, también la explotación de los recursos marinos. Tenemos que pensar que pudo haber incluso canteras de explotación de la piedra con la que se pudo construir los propios edificios o incluso exportar o comercializar esa piedra. Era autosuficiente de alguna forma. Efectivamente, en lo que aspectos. Se trata las villas, tal y como nos dicen aquellos escritores, los agrónomos especialistas en el trabajo del campo, por ejemplo Barrón, Catón, Columela. Uno de los elementos esenciales de las villas es que tenían que ser autosuficientes, producir para mantenerse y a su vez también producir para comercializar con los productos de la tierra. Si nos quedamos con esa vida cotidiana, el protagonista, ¿no? O uno de ellos, porque ahora me responderás, Virginia, si me equivoco, ¿no? Yo no sabemos si, no lo sabemos si tuvo a lo largo del tiempo, cuál es la distancia cronológica, ¿no? Cuánto duró esta villa, si tuvo uno o más dueños. Sí que conservamos, ¿no? Un nombre, el de Materno, que aparece en uno de los mosaicos a la entrada de la villa,
Claro, nos falta quizás toda la afiliación del pobre materno, no podemos seguirle la pista, ¿no? Sabemos que se llama materno, pero nos faltan los apellidos, ¿no?, entre comillas, y no sabemos si hay documentación en otros lugares para poder seguirle la pista, ¿no?, de quién era este señor. Porque materno es un nombre muy común, ¿no? Entonces es pues un materno, a falta de que puedan aparecer, que nunca se puede descartar, ¿no?, con la ampliación de las excavaciones, pues epígrafes o alguna otra documentación, sabemos que es un materno, que es un nombre bastante común en el centro peninsular. Comentábamos antes que también, por ejemplo, de la revisión de toda la cerámica que ha aparecido a lo largo de estos 40 años de excavaciones, hay muchísimos graffiti, siempre parciales, que nos van a permitir en algún momento llegar a identificar otros nombres de usuarios de esos recipientes, por ejemplo de platos o de copas, ¿no?, que nos ayudan a poner nombre, al menos a humanizar, forma, ¿no?, efectivamente. Este materno sabemos que es un personaje muy importante de la élite tardorromana de finales del siglo IV, principios del siglo V, pero Materno había heredado su finca de generaciones anteriores, y de hecho él lo que hace es monumentalizar su casa, la pone acorde con las modas de ese momento desde el punto de vista arquitectónico, pero también decorativo, ¿no? Antes nos hablaba Irene de los mosaicos, y esto tiene coincidencia temporal con la reforma de la zona productiva. Por alguna razón que desconocemos, se deja de producir vino tal y como se había producido en el momento anterior, seguramente en una generación anterior, y lo que hace Materno es ampliar la producción de aceite. La almazara se hace más grande porque está produciendo más aceite. Esta almazara, que tiene un origen a mediados del siglo IV, a su vez se construye sobre estructuras previas que conocemos y que seguramente podemos fechar desde el siglo III o incluso anterior. Es verdad que en arqueología hablamos de siglos, pero estamos hablando de muchas generaciones, ¿no? Seguramente, quizás, a lo mejor, no tenemos constancia de quizás de una misma familia que se va enriqueciendo y que seguramente en un proceso que conocemos bien para otros territorios, sobre todo en Italia, en un proceso de concentración de la propiedad agraria, que uno se va enriqueciendo y va comprando las fincas de los alrededores, convirtiéndose en, bueno, pues en unos dominios enormes que en el caso de Carranque, en la antigüedad, tendría no solo la casa de Materno, sino sobre todo en el edificio palacial, que es un edificio realmente espectacular, que es hoy día difícil de comprender porque tenemos muchas fases, desde la época tardorromana, la ocupación tardoantigua, visigoda, emiral, la ocupación medieval cristiana, y es verdad que para unos ojos que no son expertos pues es muy complicado, ¿no? Pero el edificio realmente significativo en el caso de Carranque históricamente es el edificio palacial, que supuso pues unas energías y un gasto de recursos inmensos. Desde el punto de vista arquitectónico estamos empezando a conocer este edificio, y desde el punto de vista decorativo, con estos mármoles traídos de los confines del Imperio Romano para decorar en el interior de la península un edificio de más de 2.000 metros cuadrados. Este es muy espectacular. Vemos que Materno tenía mucho dinero. Escuchándote ahora, sí, me pensaba, si Materno hubiera vivido ahora, seguramente tendría un equipo de fútbol. Tendríamos un equipo de fútbol aquí en Toledo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, Virginia, siguiendo un poco con esa vida cotidiana, claro, a simple vista lo primero son los mosaicos, pero tú lo decías ahora, ¿no? Ha aparecido cerámica, ha aparecido otro tipo de objetos materiales que nos acerca un poco a la vida de esas personas. Ahora te preguntaré por los esclavos, siervos que pudiera haber en la villa, pero esos objetos implican un poco y humanizan, ¿no?, el yacimiento, ¿no? Sí, claro. Aparte de las estructuras y de los mosaicos, un arqueólogo lo que ve es una especie de máquina del tiempo que nos permite conectar directamente con hace 1500 años, ¿no? Y eso es a través de fragmentos cerámicos, que es uno de los principales elementos con los que trabajamos los arqueólogos, y son cerámicas muy fragmentadas, pero que es verdad que permite conectar directamente con la vida cotidiana de hace 1500, 1600, 1700 años, ¿no? Que sigue siendo muy emocionante. La cerámica, como digo, es el material más abundante en un yacimiento romano.
romano. En el caso de Carranque llevamos pues en los últimos años un estudio junto con Raúl Aranda, que es codirector del yacimiento conmigo, un estudio sistemático de toda la cerámica recuperada en la etapa en la que yo soy codirectora desde el año 2004, pero toda la etapa anterior llevamos más de 200.000 fragmentos cerámicos estudiados, que tienen una enorme capacidad de información, ¿no?, tecnológica, de cómo se construyeron, contextual cuando existen contextos de uso, de las formas, pero luego dónde estaba Carranque inmersa en los circuitos comerciales en la antigüedad. A Carranque llegaron materiales, y lo sabemos fundamentalmente por las cerámicas, también los mármoles, los marfiles, pero llegaron, por ejemplo, cerámicas desde el siglo I después de Cristo, de la zona de Tricio, que era una de las principales zonas productoras de la vajilla sigilata, ¿no?, que es la vajilla de mesa por antonomasia de los romanos, también de la Bética, de la zona de Andújar, seguramente de Caesar Áubriga, de la actual Talavera de la Reina, del sur de la actual Francia, de Campania, llegó vino campano en el siglo III, aceite de la Bética también en el siglo II, III, ya en el siglo IV sabemos que llegaba, y todo esto a través de los recipientes cerámicos, llegó aceite, a pesar de que se fabricaba aceite en Carranque, llegó aceite a finales del siglo IV procedente de talleres, de almazaras de Túnez, porque ahí se envasó el aceite y llegó hasta Hispania, incluso de Palestina. O sea que es un fósil director que nos da una información valiosísima de las rutas comerciales en las que estaba inmersa Carranque a finales del siglo IV y principios del V, que es el momento de mayor, no me gusta mucho utilizar la palabra esplendor, pero sí de mayor florecimiento de esta villa, que fue un centro de poder destacadísimo, desde luego. Y en el sentido contrario, ¿habéis encontrado fuera en otros lugares de la península o incluso en Europa, en el norte de África, donde tenía también su dominio Roma en aquella época, algunos referencias, algunos vestigios que pueden decir, pues esto viene de una producción de Carranque? ¿Se conoce? Estoy preguntando, si ellos exportaban. No, porque Carranque era un centro fundamental, autosuficiente, lógicamente, pero era un centro sobre todo consumidor de bienes de lujo en estos momentos, ¿no? Sabemos que Carranque produjo aceite, como estamos diciendo, pero hasta ahora lo que conocemos por las estructuras de la almazara, sabemos que produciría seguramente para un ámbito regional, no mucho más allá. En esta revisión de todos los materiales cerámicos que estamos haciendo, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de hallar varios fragmentos de moldes de sigilata, que es esta vajilla de mesa que se hacía a molde, una parte de ellas, ¿no?, decoradas. Bueno, pues 2 trocitos o 2 fragmentitos de molde nos permite saber que en Carranque también se fabricó sigilata, que por ahora creemos que sería en un ámbito muy local o regional. Carranque a finales del IV es sobre todo un centro consumidor de mobiliario de mármol, de mármoles impresionantes de Egipto, de Grecia, de la actual Anatolia de Turquía, del norte de Túnez y también de la península ibérica. Era un sitio verdaderamente impresionante. A mí me gustaría mucho tener esta máquina del tiempo que habéis utilizado. Luego te la prestamos. Claro que mucha sí, ilusión. para que puedas hacer el viaje en el tiempo. Se llevan 4 décadas trabajando. Imagino que las excavaciones pues son interminables, ¿no? Nunca en un yacimiento de este tamaño y de esta importancia nunca se llega al final, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Habéis sacado quizás lo más importante, es la villa, ¿no? Los grandes mosaicos, pero imagino que quedará mucho por hacer, ¿no? Los yacimientos no se deben agotar, porque dentro de 20 años se harán cosas mucho más interesantes que lo que hacemos nosotros y se recuperarán del registro arqueológico cosas que ahora mismo ni siquiera somos conscientes de que podemos recuperar, ¿no? Carranque tiene 2 etapas. Carranque Revisited, ¿no? Se dirá dentro de 20 años, ¿no? Carranque tiene 2 etapas. En la primera etapa, desde el año 85, que empezaron las excavaciones sistemáticas, hasta el año 2003, que se abrió como parque arqueológico, tiene una primera etapa en la que prácticamente todas las estructuras que vemos hoy estaban ya exhumadas. Y desde el 2004, que es cuando yo tengo responsabilidad, lo que hemos ido haciendo es intentar hacer excavaciones puntuales para intentar determinar la secuencia de ocupación del yacimiento, que no solo es una villa romana, sino que también es un yacimiento con una ocupación visigoda muy importante, también una ocupación emiral,
también muy destacada, tiene una ocupación medieval cristiana y moderna. Entonces esto es a base de una serie de sondeos y de excavaciones muy puntuales que esperemos, y sobre todo con el torculario, ¿no?, al que ya he hecho antes mención, pero que esperemos que en algún momento podamos ampliar alguna zona en la que podamos establecer una estratigrafía y algunos elementos que todavía desconocemos, poder detectarlos, ¿no? Pero queda mucho por hacer y yo espero que haya muchas otras generaciones de arqueólogos que se ocupen de Carranque en el futuro. No, desde luego que sí, porque desde el punto de vista patrimonial es increíble lo que ya hay, y seguramente, ¿no?, porque no vamos a soñar pensando que pueda aparecer algo más, que incluso de ese giro, ¿no?, de 180 grados para comprender mejor o abrir otras vías de investigación en este yacimiento, en este parque arqueológico de Carranque. Virginia García Entero, catedrática de Arqueología de la UNED y codirectora, ¿no?, junto con Raúl Aranda, profesor de Historia de la Universidad de León. León tiene que estar ahí, claro, como buenos leoneses tenemos que estar ahí haciendo lo mejor. Directora científica, como digo, de este yacimiento. Como siempre, Virginia, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, un placer. Leonardo, te queda mucho para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Carranque, desde el Parque Arqueológico de Carranque. Hemos estado hablando de mosaicos, hemos estado hablando de la historia del yacimiento en época tardorromana, y la última parte queríamos dedicarla, sin salirnos, ¿no?, del complejo, bueno, pues a otras curiosidades, a otras historias que hay en relación a este yacimiento. Antes, la visita que nos han hecho a los mosaicos, a la zona de los mosaicos, la hemos realizado junto con Rocío Bernal Hernández. Ella es guía del Parque Arqueológico de Carranque, aquí en Toledo, y a ella le quería dar la bienvenida. Bienvenida a Ser Historia, Rocío. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me han dicho que estás un poco nerviosa. Un poquito. Tranquila, que esto no sucede. Tú me tienes que mirar a mí, no mires a ellos, que son los que te van a poner nervioso. Así que no te preocupes por eso. Antes te lo decía, ¿no? Me decías, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué me vas a preguntar? ¿No? Para saber algo y tal. Digo, tranquila, que no voy a preguntarte nada que no sepas. Hemos hablado, ¿no?, desde el punto de vista humano. El yacimiento arqueológico de Carranque se centra, ¿no?, en la figura de Materno. Hoy los protagonistas podríamos decir que somos nosotros, ¿no?, porque somos los que visitamos su casa. Él ya no está, iba a decir por desgracia, bueno, es ley de vida, ¿no?, toda la familia se ha muerto, no sucede nada, pero ¿cuál es la sensación que tú percibes en los visitantes cuando somos testigos, ¿no?, de la belleza de esos mosaicos? Bueno, yo diría que todavía que Materno sigue vivo. Sigue vivo, De ¿no? hecho, me gusta siempre hacer ese juego de incluir al visitante como ese gran invitado de honor de Materno, y yo creo que es mucho más inmersiva la visita, ¿no? Pero siempre es el asombro. Llegar a la villa y pues abrir las puertas y de repente encontrarse todo ese esplendor que bueno, queda lo porque que no lo hemos dicho, hoy la parte de la villa, la parte de los mosaicos está cubierta, ¿no?, pues por una cubierta metálica con paredes, y se abre como las puertas de un hangar, que dentro no hay un platillo volante ni un avión enorme como en los aeropuertos, sino que es un espacio lleno de mosaicos hermosísimos, y todo eso es lo que genera ese asombro, ¿no? Ese grado de conservación, a pesar de pues esa poquita o escasa
capa de tierra que lo cubría, y que también lo decía Samuel, ¿no? Que lo encontró bajo esos 10 centímetros. Impresiona cuando se lo cuentan a los visitantes, os lo contamos, no se hacen a la idea. Muchas veces nos dicen, bueno, que es que cuesta creérselo, cuesta imaginárselo. Bueno, pues ya la realidad virtual nos da la pista, ¿no? Pero sí, es lo que más asombra y lo que más llena. Claro, es como lo decíamos al principio, como una especie de máquina del tiempo. No somos conscientes, ¿no? de la importancia del hallazgo hasta que estás allí y te das cuenta de lo singular que es, ¿no? Todo, ¿no? Son mosaicos con temas muy variados, son mosaicos que abundan en lo mitológico, en lo personal. Nosotros tenemos detrás de nosotros, ¿no? esta imagen de la metamorfosis de Ovidio, con la caza de los jabalíes, los perretes también. Aquí tenemos aquí a Titus, hay un conejito por aquí. Es un poco pues una visión, ¿no? de esa Roma de la época, que también imagino que a los visitantes les permitirá conocer de una forma más directa cómo era el pasado, ¿no? Claro, en ese caso no solo lo visual es lo que entra, sino también las historias, ¿no? Que menos una buena historia bien contada, claro, para poder adentrarse también dentro de esa línea del tiempo, esa propia historia, ponerse en el lugar de Materno, en los propios invitados, y no solo en lo visual, sino también el esplendor del material. En ese caso el palacio siempre es la joya de la corona, ¿no? Nuestra gema principal. Pero sí, los visitantes al final, ellos no van a buscar esa casa, ¿no? Ellos lo que le imaginan, están en el imaginario, pero no se llegan nunca. No, yo creo que no vienen nunca con esa idea de qué es lo que van a encontrar, qué es lo que van a ver más allá de muros, ¿no? De repente se encuentra todo un programa iconográfico, iconológico que en pocos sitios se ha conservado, tan variado y a la vez tan moderno dentro de la época en la que se hace. Yo estudié en la Universidad de Valladolid. Mi profesor, el que me dirigió mi tesina, Santos Crespo, él se negaba a viajar, decía que estaba todo en los libros, y se jubiló y no para, ha estado conmigo en Egipto, ha estado en Italia, en Grecia, y se ha dado cuenta de la belleza que tiene viajar, ¿no? Porque una cosa es verlo en una fotografía y otra cosa es verlo al natural, que a ver, en una fotografía está todo perfectamente iluminado, incluso podemos decir que brillan más los colores porque está hecho de una forma determinada, pero verlo al natural, aunque esos mosaicos de océano, los azules están un poquito más apagados, también depende de la hora, de la luz que hay, etcétera, pero es realmente mucho más vivo, es una experiencia más viva, ¿no? ¿Verdad, Rocío? Que verlo en una fotografía, ¿no? Claro, yo creo que la realidad supera la ficción siempre. No, yo como historiadora del arte siempre lo voy a decir, no es lo mismo verlo en una fotografía que también está modificada, está hecha para gustar, pero lo vemos en pequeñito. No es lo mismo verlo allí que verlo en la realidad, que te envuelve, que estás ahí, que ves la historia, que la vives, ¿no? Desde luego. Lo hueles. Lo hueles totalmente, sí. El parque arqueológico está compuesto de otros enclaves, ¿no? Se ha mencionado aquí en varias ocasiones la forma palacial, y sobre todo, claro, que pensamos en esa época tardorromana, pero la historia del yacimiento pues hunde sus raíces, ¿no? Extiende sus tentáculos hasta mucho tiempo después, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el palacio? ¿Qué es lo que más llama la atención a la gente, a la zona palacial? Bueno, es que yo creo que es el edificio que más nos cuesta a los guías explicar, porque es el que menos y a la vez más se conserva. Se conserva menos porque vemos los restos murarios, y pues entiendo que para alguien que no está muy acostumbrado a interpretarlos es muy difícil imaginar cómo sería. También es verdad que la mezcla de las culturas incita a ello, ¿no? Que lo dificulta un poquito más,
pero para eso también está nuestro trabajo, para ir desgranando cada época, cada siglo, cómo sería en cada época, un poquito ahí de literatura para... Sí, no, nosotros lo decimos bien, ¿no? Y siempre en nuestro programa estamos acostumbrados a ello, ¿no? No tienes que mentir, nunca tienes que mentir ni falsear los datos, pero los puedes edulcorar, los puedes presentar de una forma atractiva para que sean mucho más receptivo, ¿no? El visitante, ¿no? Claro, entonces depende un poco del grupo, pero por lo general siempre lo que buscan es lo romano, y ya cuando ya explicamos todo el esplendor visigodo en época medieval, hispano-musulmana, pues ahí ya como se desinflan, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Nos hacemos más pequeñitos. Sí, nos hacemos más pequeñitos, pero desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista arqueológico y material tiene una gran importancia. Sí, por supuesto. Lo que decía, se conservan visualmente menos, pero es donde más se ha encontrado. Hacemos mucho hincapié, sobre todo en los restos materiales marmóreos, que pues, tal vez sea de las colecciones más grandes. Yo no voy a decir del mundo porque sería demasiado, pero tal vez de España o de Europa. Y cuando hablamos de ese poderío del Dominus, del momento que consigue esos mármoles de Grecia, de Italia, de Frigia, ¿no? O incluso de Egipto. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Sí, desde luego. La visita del palacio, bueno, no hemos tenido oportunidad de verlo, pero descríbenos un poco, brevemente, físicamente, qué era el palacio y para qué servía. Wow. Eso Virginia seguro que lo explicaba mucho mejor que yo, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos con los visitantes? Yo, bueno, siempre me gustaría recomendar y a invitar a la gente a que venga y que lo vea con sus propios ojos, porque en tan poco tiempo yo creo que es imposible, pero muy resumidamente. Comenzamos con esa explicación de ese edificio como lugar de recepción de invitados, de esplendor, para el otium, para demostrar el poder adquisitivo y el estatus que tenía el señor, como digo, adentrándonos en el conjunto de los mármoles y lo que envolvía, ¿no? La función principal sería esa, el lugar de recepción, que se va convirtiendo después en vivienda con la villa ya abandonada, en el siglo V más o menos, y ya luego desarrollamos todos esos periodos que se van sucediendo, de época visigoda, con la posible iglesia. Hablamos de la necrópolis, que contenían los materiales con los que hicieron las tumbas, siempre mencionando esa famosa tumba de tapa de sarcófago de Jonás, que está expuesta en el Museo de los Concilios. Invitamos también a ir a Toledo para hacer las visitas, siempre guiadas, por supuesto, por Toledo y por sus museos, para ver esas colecciones que proceden de aquí y que a lo mejor no tenemos la oportunidad de tenerlo, pero sí que allí se van a entender y se puede contextualizar. Luego de época emiral, siempre ese famoso graffiti, ¿no? En árabe, que en la columna, que también invitamos a la gente a que la busque, porque es muy fácil decirle a la gente aquí, allí, pero cuando simplemente lo soltamos y son ellos los que tienen que buscar, al final van descubriendo más del yacimiento, ¿no? Y ya después la época cristiana, medieval, ya moderna, con esa ermita del siglo XII, Santa María de Abajo, que se va utilizando ya con esa función religiosa hasta su abandono. Se siente uno un poco Indiana Jones, ¿no? Sí. Es un poco lo que buscáis cuando compartís vuestra pasión, vuestro conocimiento con todo ello. Y además, ya como última reflexión, última pregunta, quizás no lo hemos comentado, ¿no? Pero desde luego que todo lo que es en relación al paisaje, estar cerca del río Guadarrama,
todo ello implica también un extra, ¿no? Y la propia naturaleza, los animales, todo lo que hay aquí engrandece un poco lo que es el parque arqueológico, ¿no? Claro, este es uno de los elementos que yo creo que también ha facilitado y ha fomentado de que este yacimiento, porque yacimientos son todos, pero parques arqueológicos no, pero que este lo sea. Hay mucha facilidad, estamos muy cerca de Madrid, como decían, en Toledo, pero es que el entorno invita. En un paraje en el que estamos muy cerca de distintos pueblos, pero parece que no está, que estamos en la nada, que hemos vuelto al momento en el que se construye la villa. Creo que da más, bueno, siempre los arqueólogos están trabajando, estudiando para encontrar esos datos. Lo último que yo tengo entendido es que a través de las tumbas visigodas pues también se puede estudiar esa fauna, esa flora que tendrían en ese momento y que se ha conservado también. Entonces se va manteniendo a lo largo de la historia hasta la actualidad, y eso es un punto a favor. Y luego también la belleza que tiene el entorno, no solo es el yacimiento, sino que invita al visitante a que explore todo lo que hay alrededor, y no solo a nivel natural, hay también a nivel cultural. Pues tenemos muy cerquita Illescas, pues Esquivias, ¿no? Méntrida, que pues lo que hace es también que el propio turista, ¿no? El visitante, pues investigue toda nuestra zona, que es tan desconocida, pero a la vez ofrece tanto. Desde luego, yo creo que es un lugar absolutamente mágico, absolutamente maravilloso. Lo has hecho muy bien. Sí. ¿Estás más tranquila ahora? Sí, las piernas estaban temblando, pero... Eso no se ha visto. Hay un cartel enorme aquí de la cadena SER que lo tapa todo, así que no te preocupes, pero lo haces francamente bien y lo cuentas con ese tono tan delicado, ¿eh? ¿A que sí? Seguro que los que habéis escuchado, todo muy delicado, se le entendía perfectamente. Yo al principio te hubiera dicho, habla un poco más alto, pero no, si hubieras hablado más alto, se hubiera perdido esa magia del sonido de ese tono tan maravilloso que has utilizado. Rocío Bernal, guía del Parque Arqueológico de Carranque, aquí en Toledo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más y de visitarnos un poquito. Gracias. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos realizado en la Villa de Materno, en este parque arqueológico de Carranque, un programa que no hubiera sido posible sin la ayuda, sin la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a quien damos las gracias desde aquí, y un programa que, como siempre, hubiera sido imposible, ¿no?, sin la ayuda de muchos compañeros. Quería dar las gracias a Gemma Molina, que llevaba gran parte de la producción de este programa, a Félix Amaya, que es director de la cadena SER en Toledo, y especialmente a los compañeros del equipo técnico, Antonio Rada, Julián Cañadas, Manu López, que han hecho que todo esto sonara tan bien, así que un aplauso muy fuerte para todos ellos, por favor. Como siempre, no me olvido del equipo leonés o casi leonés, ¿no?, como Fermín Agustí, que lo tenemos ya casi adoptado, le estamos sacando el pasaporte de León. Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando como siempre las redes sociales y toda la producción de la salida. Un aplauso para ella, que no le gusta que la aplaudan, pero yo insisto siempre en todas las salidas. Un aplauso muy fuerte para ella. Y no me queda más que darles las gracias a todos. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cultura, libros, cine, un montón de cultura en esta noche mágica de la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.